tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Saludando a Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa. Y bueno, hay temas como siempre, estimado Eduardo. Sí, ¿qué tal, Raúl? Te saludo con gusto. Como siempre, temas de que impactan la vida diaria, la vida ya cotidiana de todos nosotros, los que vivimos en México, y que a veces uno quisiera, Raúl, que nos moviera más todavía de esta zona de confort en la que creo que estamos en muchos, pero muchos temas que dañan al país. Bueno, mira, lo que pasa es que también nos vamos encontrando en este México tan grande, con tantas, con este mosaico y con tantos problemas que tenemos, pero bueno, a veces pareciera que hay que estar contentos porque ya faltan 100 días para el Mundial y hoy le dedicamos un buen rato en la mañanera al tema, pero también se habló de un tema que es muy doloroso en este país, que son los desaparecidos, y no hay avance. Volvió a decir lo mismo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya viene la información, que están analizándola, pero me parece que esas son las cosas que de alguna forma, digo, qué bueno que viene el Mundial, a ver, déjame hacer esa precisión, pero los graves problemas que tiene este país, como la corrupción, el huachicol fiscal que ha provocado este daño de 600,000 millones de pesos a México, los narcopolíticos tranquilos, la violencia que sigue siendo generalizada, y hay que preguntarle a Sinaloa, y hay que preguntarle a Jalisco, y hay que preguntarle a Michoacán, y hay que preguntarle a Chiapas, y hay que preguntarle a muchas entidades, lamentablemente. Muchas entidades. Pero sí. Bueno, sí. Es increíble, Raúl, no que no vaya a ser benéfico para México el Mundial de Fútbol, lo es en cuanto a derrama económica, desde luego, pero a ver, los espacios y el tiempo, Raúl, considero que la conferencia matutina pues debería ser para informar de lo que realmente le duele al país, pero se ocupa como un espacio para generar narrativas en donde pues se da la idea de que no pasa absolutamente nada en el país. Y en el tema de los desaparecidos, oye, el incremento tan solo en la Ciudad de México, que es exponencial, y en todo el país, pues carambas, o sea, mira, me queda claro, el presidente o la presidenta de México, quien ocupe la presidencia, pues yo entiendo que no va a salir a los medios a presentarse de una manera pesimista, pero tampoco hay que pecar de optimismo y tampoco hay que pecar de decir es que aquí no pasa nada. Vean qué bien estamos, va a haber un Mundial de Fútbol en 100 días. Sí, pero bueno, como dices, o sea, vamos dándole su justa dimensión, y eso me parece que esa es la responsabilidad del tema sobre la mesa, en poder de alguna forma abordar este tema. Fíjate que a propósito de, digamos, esta narrativa, este optimismo que el gobierno federal ha venido manteniendo, cuando día a día, martes a martes, nos presentan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que están contentos y qué bueno que hay, como dices, ese optimismo de una reducción del 40% en los homicidios en los últimos meses, de acuerdo a los datos del secretariado. Pero cuando contrastas, y me quiero referir a este documento muy interesante que publicó, que se llama Geografía de la Crueldad, que lo publica, es un trabajo de investigación entre 3 entes, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México y México Evalúa. Es un trabajo de recopilación de información, de análisis de datos, y pues nos revela cosas espantosas para este país, ¿sí? Y bien lleva el nombre de Geografía de la Crueldad. Y aquí lo que me llama la atención en un primer comentario, Eduardo, es precisamente esta narrativa del gobierno federal de una reducción del 40% de homicidios, pero en contraste, el número de personas desaparecidas
el número de personas que mueren por causas no determinadas, porque ahora se está reclasificando, y eso lo reconoce la misma responsable del secretario ejecutivo, se ha reclasificado. Y entonces se está reclasificando la forma en que mueren las personas. Entonces eso, Eduardo, nos está presentando, sí, una cifra que aparentemente reduce los homicidios, pero tenemos en contraste el incremento muy fuerte de muertes letales. ¿Qué implica muertes letales? Implica personas desaparecidas, implica personas que murieron en una determinada condición, pero que no se toma como homicidio porque todavía va a entrar en esa categoría de causas por determinar. Y eso me parece que ahí está precisamente esta forma en cómo se presentan los datos, pero aquí está precisamente ese contraste. Secretario Ejecutivo contra estos datos, con los mismos datos del secretariado, pero que nos hablan de porcentajes completamente diferentes. Completamente diferentes, ya hay que esperar a los datos del INEGI, que esto ya nos presenta un panorama completamente distinto, pero este estudio, este análisis estadístico que hace la Ibero, el Colegio de México y México Evalúa, es muy interesante. De primera entrada, te podría decir que hay trampa, pero no necesariamente en el sentido de inventar cifras, sino es algo mucho más sofisticado, Raúl, a la que le voy a llamar ingeniería estadística. Porque vaya que desde el periodo anterior y al actual lo están haciendo. El indicador estrella para México y para muchos países, Raúl, viene siendo el homicidio doloso. ¿Por qué? Porque es el más complicado de ocultar. Hay un cuerpo, hay una necropsia, ya hay un acta de defunción. Y pues no se puede ocultar. Pero aquí el problema no está en tanto el desaparecer los homicidios, sino en cómo se clasifican jurídicamente. Y es ahí en donde entra la ingeniería estadística. El propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional empieza a reclasificar los delitos como si fuera una fiscalía, como si fuera el Ministerio Público. Entonces lo empieza a dividir: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, lesiones seguidas de muerte, abuso de autoridad con resultado de muerte, muertes en enfrentamiento. Entonces esos ya no están dentro del homicidio doloso, que es el homicidio intencional. Yo únicamente sacaría al homicidio culposo, porque incluso entran los accidentes viales, por ejemplo. Pero todos los demás, para efectos de estadística de seguridad nacional rumbo a la paz, no lo clasificas jurídicamente. Eso es otro tema. O sea, el tema de clasificar jurídicamente el feminicidio, que es un homicidio por razón de género, está bien, pero eso no deja de ser un homicidio intencional, un homicidio culposo. Los que están en una fosa. Vaya, es increíble, Raúl, es increíble esta ingeniería estadística. Bien, me gusta el nombre que le estás poniendo. Y déjame poner de alguna forma, contrastar esto que estás comentando, ¿sí? Con datos del Secretariado Ejecutivo, de acuerdo al gobierno federal, los homicidios dolosos, es decir, el asesinato, el homicidio, creo que no escucha Eduardo, a ver si lo mejoramos por favor, sí, de septiembre del 2024, que es cuando toma protesta el actual gobierno, a diciembre del 2025, se redujo un 40%, de acuerdo a lo que dice el gobierno federal. Pero este estudio de México Evalúa y Colegio de México señalan que, bueno, hay que ver en este mismo lapso de tiempo, que es septiembre del 2024 a diciembre del 2025, si la violencia letal, que es lo que ya comentábamos, que incluye precisamente las personas que desaparecieron, las personas que tuvieron alguna muerte en específico, es
solamente un 8%, es decir, del 40% que presume el gobierno federal, lo que estos organismos deducen es que la reducción en realidad en este mismo periodo es el del 8%. Y esto cambia completamente pues el escenario, porque con esta misma métrica, Eduardo, entre 2015 y 2025, la violencia letal aumentó un 68%. Y lo más delicado, lo más grave, que aquí hemos hecho énfasis en esto, es que los desaparecidos en este mismo periodo de tiempo aumentaron 212%, y eso me parece desde luego pues un asunto que llamaría y debería llamar la atención desde luego de las personas. Y finalmente, el otros delitos contra la vida, es decir, personas que perdieron la vida finalmente, sí, aumentó en esta década, del 2015 al 2025, 368%. Sí, entonces, la verdad es que estamos ante una circunstancia donde las estadísticas que da a conocer el gobierno respecto al homicidio doloso, sí, de alguna forma, tienen esta forma de leerse, pero cuando ya empezamos a sacar la reclasificación de cómo murieron estas personas, pues de alguna forma es donde aparece esta que tú llamas, Eduardo, esta ingeniería. Y déjame dar un dato adicional. Hoy, por cierto, Animal Político, este órgano de comunicación privado de investigaciones, sí, documenta junto con El Noroeste, un periódico de la zona de Sinaloa, cómo muchos de los homicidios que tanto se dice que van bajado en Sinaloa, resulta que si encuentran una persona, por ejemplo, ellos hacen referencia a una persona que fue encontrado sin vida, con las manos y con las los brazos completamente amordazado y desde luego amarrado, y esto de alguna forma no lo clasificaron como homicidio inmediatamente, sino quedó precisamente causas de muerte a determinar, y no fue contabilizado. Entonces es donde ahí empiezan estas narrativas que quieren presentar avances importantes, Eduardo, en la reducción de la violencia, pero que a fin de cuentas, cuando se comparan y se contrastan estos datos, pues la verdad es que deja muchas dudas al respecto. Esas son exactamente las cosas que de alguna forma vale la pena señalar. Y no solamente esto, Eduardo, no solamente esto que ya hemos explicado, como el caso de Sinaloa, que Animal Político lo identifica claramente. Sí, en el conteo mensual de homicidios contra el conteo de personas muertas o personas que es atentado contra la vida, sí, hay una diferencia importante de 130 personas que murieron de acuerdo al registro oficial contra 166 que de alguna forma fueron personas que tuvieron también la mala fortuna y que fueron catalogadas como agresiones contra la vida. Entonces, esta que tú llamas ingeniería, la están aplicando para tratar de presentar una situación completamente diferente, y me parece que ahí está este contraste que vale la pena destacar, porque no solamente son cifras alegres, Eduardo, porque lamentablemente, y déjame terminar nada más con un comentario, porque ya me alargué en mi comentario, y disculpa, no estamos hablando de números, no estamos hablando de cifras solamente, estamos hablando que por cada muerto, por cada desaparecido, por cada persona que de alguna forma entra en esa estadística, estamos hablando de familias rotas, estamos hablando de familias que están sufriendo, que padecen desde luego por la falta de su ser querido, y eso es muy delicado.
Claro, y de hecho no se vale en la narrativa, Raúl, el que digan, es que estaba metido en malos pasos. No, porque incluso también tiene responsabilidad el Estado mexicano, que no supo llegar a tiempo para que ese joven, ese niño, ese adulto no llegue a los malos pasos, para que el crimen organizado no domine la vida social de un gran número de mexicanos. Y es increíble, Raúl, cómo en este estudio lo demuestran. Guanajuato, Michoacán, Sinaloa acumulan 3 de cada 10 homicidios dolosos en menores de edad. Entonces ahí se rompe ese discurso de que estaban en malos pasos. No, discúlpame, no es malos pasos. Y en lo que mencionabas ahorita al final, Raúl, de las cifras alegres, pues claro, pero ¿por qué? Pues porque mira, si tú como gobierno no puedes bajar la violencia real de manera rápida, por lo menos sí controla el cómo se presenta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están controlando el cómo presentan la información para dar esa falsa percepción de lo que realmente está sucediendo en el tema de los homicidios. Entonces, se judicializa menos delito doloso y más delito culposo. Se fragmenta el feminicidio, entonces lo presentamos por separado. Se mantienen carpetas abiertas sin una reclasificación final y se difieren de registros de meses posteriores. ¿Es ilegal? No necesariamente, Raúl, pero sí es políticamente funcional. Y estamos frente a un gobierno que va a trabajar en lo que le resulta políticamente funcional. ¿Por qué? Porque están pensando en cómo permanecer en el poder y ocupan todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluyendo la inseguridad, la violencia y los homicidios, para que les sea redituable en un futuro cercano, que es el tema de la elección, Raúl. Fíjate que yo creo que hay una pregunta que, más allá de esta frialdad que son los datos, las estadísticas, sí, los contrastes necesarios en esto que estamos hablando, yo me sigo haciendo una misma pregunta, y que me parece que es oportuna hacerla. Hoy en México nos sentimos más seguros. Hoy México de alguna forma está mejor que ayer, que antier y que otros años. Hoy México está en paz. Esa pregunta me parece que es la que respondería, más allá de estadísticas, datos, desaparecidos, homicidios y todo lo que tú de alguna forma has señalado en esto que llamas la inteligencia ¿cómo le llamas? Ingeniería estadística. Ingeniería estadística. Sí, más allá de todo eso, me parece que el punto central es esta pregunta, ¿sí? Hoy en México vivimos mejor, estamos con menos violencia. No, hay que preguntarle a Jalisco, hay que preguntarle a Sinaloa, hay que preguntar en cualquier otra entidad si realmente estamos mejor. Yo creo que esa es la verdadera respuesta. Claro, y hay que preguntarle, Raúl, a todos estos desplazados por la violencia en México, que están buscando salir de estas ciudades conflicto en estos estados como Sonora, como Sinaloa, como Michoacán, como Guanajuato, como el estado de Veracruz, como Jalisco. Hay que preguntarles a ellos realmente. El problema, siento yo, Raúl, que como mexicanos, como sociedad, lamentablemente hemos normalizado ya el fuego. Oye, ¿qué sucedió con Jalisco, con la detención del Mencho y las muertes? El domingo estaba repleto el Zócalo porque hay un concierto de Shakira y esto se nos olvidó, pero por completo. Vaya, el propio traslado del féretro del Mencho al Panteón, caray, eso dice mucho de nosotros como sociedad y como Estado mexicano. Claro, perdón. Sí, desde luego. Yo creo que hay mucho y hay muchos mensajes que ahí se dan, sí, cuando vemos este féretro rodeado de Guardia Nacional, de miembros del Ejército, cuidando esto. O sea, cuando dices, es precisamente uno de los generadores de violencia, como dicen, sí, más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, a lo mejor son valores entendidos que se están dando, donde decir, a ver, le vamos a parar aquí
ahí estamos cuidando que no pase absolutamente nada después de esto. No sé, vamos a ver. Eduardo Manzanares, muchas gracias por tu análisis esta A ti, tarde Raúl, aquí, a ti. el tema sobre la mesa. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Mientras tanto, lo invitamos a que escuche este podcast en su plataforma preferida y desde luego lo invito a que se siga informando aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.